Bien, jóvenes, un gusto saludarlos, un placer tenerlos nuevamente por aquí en el grupo. Sean todos bienvenidos. Hoy estamos reunidos para dar resolución a lo que fue el primer examen sumativo de la Universidad Nacional del Santa, llevado a cabo el domingo pasado 22 de junio del presente año 2025. No obstante, jóvenes, antes de ya compartir pantalla y dar solución a este examen sumativo, solo darle unas pautas, chicos. Ustedes saben que todo esto es un proceso que conlleva dedicación, esfuerzo, ¿no? Tiempo, perseverancia. Y nosotros, chicos, tenemos que formarnos un hábito de estudio, un hábito. No tenemos que pensar que para estudiar necesitamos estar motivados, inspirados, como muchos creen. No, porque sucede, jóvenes, que muchas veces hay estudiantes que están esperando que vengan esas ganas, esa motivación, y pasan las semanas, los meses, y esas ganas nunca vienen. Y así no funciona, muchachos. Así no funciona. Primero es la acción, luego el estado de ánimo. Es decir, primero hay que ponernos a estudiar, a establecer ese hábito. ¿Y cómo lo hacemos, profe? Primero, tenemos que identificar en qué momento del día tú tienes mayor energía. Cada uno tiene su ritmo biológico distinto. Hay quienes tienen una mejor disposición para el estudio, mayor energía, mayor atención, concentración durante el día. Están ahí concentrados. Hay una mejor disposición. Otros por la tarde, otros de noche, e incluso otros de madrugada. Se levantan 3, 4 de la mañana y ahí es donde funcionan mejor. El tema es establecer un hábito, un hábito, y cumplir lógicamente con ese horario establecido. Y de tanto repetir el mismo comportamiento día tras día en el mismo horario, se va a convertir en un hábito, jóvenes. Pero tienes que hacerlo. No es que, no, hoy no tengo ganas, no estoy motivado. No, las ganas van a venir cuando hayas empezado a estudiar, a resolver ejercicios. Ahí viene el hábito. Ahí viene la motivación, las ganas. Entonces, jóvenes, te digo esto con la intención de que puedas tomarlo en cuenta. No puedes basar tu preparación en un estado de ánimo, porque no tengas ganas, porque no tengas la motivación, la inspiración. No, así no funciona, muchachos. Tenemos que continuar. Primero es la acción, no te olvides. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces voy a compartir pantalla de una vez y ustedes vamos a visualizar a ella, jóvenes. A ver. Bien, estas preguntas vinieron en el canal de medicina, enfermería,
Pregunta 96. A ver, ahí está ya, jóvenes, ahí está. El primer examen sumativo, 2026-1, CEPUNS, ahí está. Vamos a dar solución a las preguntas de psicología. Pregunta 96 entonces, jóvenes. Nos dice, para investigar el desarrollo del lenguaje en un grupo de preescolares, desde el nacimiento hasta los 6 años, vamos a subrayarlo, jóvenes, miren, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, corresponde el uso del método. Jóvenes, ya les había comentado previamente que uno de los temas fijos, fijos, por no decir que siempre o casi siempre suele venir en los diversos exámenes sumativos, ordinarios, es los métodos de investigación usados en psicología. Los métodos de investigación. Si me está diciendo, si me está diciendo que para investigar el desarrollo del lenguaje, miren, eso es lo que quieren investigar, el desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Cómo se da el desarrollo del lenguaje? Pero ojo, claro, me dicen preescolares, pero ahí me especifica, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Punto número uno, nos damos cuenta que es un estudio de investigación de corta o de larga duración. Correcto, de larga duración. Y esto inmediatamente nos conlleva al método de investigación longitudinal, ¿ya? Longitudinal. Que dicho sea de paso, el método de investigación longitudinal está dentro del método genético. Pero bien, el método de investigación longitudinal, jóvenes, ¿en qué consiste básicamente? ¿En qué consiste? Y va a consistir, jóvenes, en que esta modalidad, escuchen bien, esta modalidad de investigación consiste en estudiar a un sujeto o a un grupo de sujetos durante un periodo prolongado de tiempo. Esa es la característica principal. El estudio es por un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, me explico. Estudiar, a ver, estudiar el desarrollo afectivo, ¿sí? El desarrollo afectivo de un grupo de infantes. ¿Correcto, jóvenes? Vamos a estudiar el desarrollo afectivo de un grupo de infantes desde que nacen hasta los 5 años de edad en un hogar cuna, ¿no? Ahí, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se da ese desarrollo afectivo de estos infantes desde que nacen hasta los 5 años de edad. O sea, jóvenes, este método longitudinal nos permitirá tener descripciones, escuchen bien, tener descripciones de cómo se manifiesta un proceso psicológico en un largo periodo de tiempo. ¿Sí, jóvenes? Básicamente eso nos va a permitir descubrir esos principios que a su vez van a describir cómo se manifiesta, cómo se da, cómo ocurre ese desarrollo afectivo desde que nacen hasta los 5 años de edad. ¿Sí? O sea, cómo es el desarrollo afectivo al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ese es el método longitudinal. En este caso, es el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo, cómo ocurre?
cómo va evolucionando el lenguaje desde que nace, meses, un año, 2 años, cómo es el lenguaje a los 3 años, a los 4, a los 5, a los 6 años. Entonces, jóvenes, no cabe duda que esto hace mención al método de investigación longitudinal. No se olviden, por favor, longitudinal. Por lo tanto, la clave aquí es avión, avión. Y justamente había colocado esto, y miren, jóvenes, para que sea un poco más comprensible. Este es un ejemplo del desarrollo cognitivo que postuló Jean Piaget. ¿Sí? ¿Cómo ocurre ese desarrollo a nivel cognitivo en diversas etapas del desarrollo humano? Por ejemplo, en la etapa uno, miren, Jean Piaget va a describir cómo se da esa forma de aprender, cómo es el desarrollo del pensamiento a la hora de aprender. Por ejemplo, desde que nacen hasta los 2 años, el cual él llamó la etapa sensoremotriz, nos menciona que el menor aprende mediante la coordinación de actividades sensoriales, viendo, oyendo, tocando. Es decir, jóvenes, Jean Piaget observó y así pudo describir que estos menores que van desde que nacen hasta los 2 años tienen una inteligencia no tanto cognitiva, por así decirlo. Tienen una inteligencia más del cuerpo, una inteligencia más corporal. ¿Sí? Ellos aprenden más a través de sus sentidos. Pero esto, a medida que van aumentando en edad, eh, mientras que haya una mayor madurez de su cerebro, lógicamente que su forma eh, de aprendizaje, de pensamiento, también va a ir evolucionando. O sea, Jean Piaget sostiene que el desarrollo del pensamiento y de la inteligencia va ligado a lo biológico. Lo que determina la inteligencia es lo biológico. Es como decir, hay que dejarlo a este menor que siga su curso, su proceso, porque sí o sí, a medida que vaya madurando su cerebro, va a ir desarrollando en consecuencia también su pensamiento. Bueno, y él en la etapa 2 lo que observa y lógicamente va a describir y le va a llamar a esta etapa preoperacional y observa que estos niños hay un desarrollo del pensamiento simbólico, ¿sí? Simbólico. Ahorita vamos a explicar brevemente, marcado por la irreversibilidad, la centración y el egoísmo. Básicamente, aquí menciona el desarrollo del pensamiento simbólico. Los niños de 2 a 7 años, que es la edad de esta etapa preoperacional, básicamente lo que hacen es, supongamos que el papá había prometido a su menor hijo comprarle un carrito, pero por X razones no pudo comprarle el carrito. Entonces, ¿qué hace el niño? Coge una cajita, ¿sí? Y simbólicamente lo representa como su carrito y comienza a jugar. Rum, rum, rum. O sea, utiliza su pensamiento, ¿sí? Como función simbólica. Utiliza su pensamiento como función simbólica. ¿Por qué? Porque a los objetos externos de la realidad, pues lo va a simbolizar, en este caso, como un carrito, o también el típico caso que ocurre básicamente en esta edad de 2 a 7 años, cuando cogen un palo de escoba y simulan que eso es su caballo. Y bueno, ya en la etapa 3
que va desde los 7 a los 11 años, le llamó etapa operacional concreta, ¿sí? Que va de los 7 a 11 años, vuelvo a repetir, y él observa y va a describir, lógicamente, cómo ha evolucionado el desarrollo a nivel cognitivo. Aquí las personas, los sujetos, los niños, en estas edades, en la etapa 3 ya realizan operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, pero todavía se valen de objetos concretos. Por ejemplo, para poder sumar, van a hacer uso, se me ocurre, de sus dedos. Van a decir, a ver, si tengo 2 más 2, a ver, uno, 2, 3, 4, 4. O también utilizan las famosas cuentas, ¿no? Cuando la profesora solicita que lleven cuentas para poder realizar operaciones matemáticas básicas, la suma, la resta. Pero ¿de qué se están valiendo, jóvenes? De cosas concretas, de objetos físicos concretos que se puedan tocar. Todavía no hacen operaciones mentales de tipo abstractos, todavía se valen de objetos concretos, por eso que él le llamó etapa operacional concreta, donde él observó y luego de observar a niños de 7 a 11 años se dio cuenta que la mayoría de ellos eh, realizan operaciones mentales, pero valiéndose todavía de objetos concretos. A diferencia, cuando se llega a la cuarta etapa, ahí él observa a niños mayores de 11 años que realizan operaciones mentales, pero de forma abstracta. O sea, ya no se valen tanto de objetos concretos, sino ya hay un desarrollo del pensamiento, hay un desarrollo de la cognición que le permite realizar operaciones mentales abstractas. Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, y acá justo coloqué, voy a agrandarlo por acá, miren, en el gráfico. A ver, en el gráfico se muestran las diversas etapas de desarrollo intelectual, que luego lo he mencionado muy a grosso modo, ¿correcto? Es las etapas del desarrollo intelectual propuestas por Jean Piaget. Ahora, este estudio que se puede realizar bajo la modalidad longitudinal, si realizamos bajo el enfoque longitudinal, jóvenes, implicaría realizar un estudio de larga duración, aproximadamente de 15 años de investigación y seguimiento a este grupo. Tendríamos que, desde que el momento que nace, desde que nace, tendríamos que ir observando, ir registrando los principios, o sea, ¿no? De cómo ocurre, cómo se manifiesta el desarrollo del pensamiento. Cuando tiene 1 añito, 2 añitos, cuando tienen 3, luego cuando tienen 4, luego cuando tienen 5, luego cuando tienen 6, cómo su pensamiento va desarrollando al margen de su edad. Luego, cuando tienen 8, 9, 10, imagínense la cantidad de tiempo extenso que llevaría este estudio longitudinal. Por lo tanto, la desventaja es el tiempo y también los recursos. Imagínense estudiar a todo este grupo tan, durante tanto tiempo, durante muchos años, al margen de que van a influenciar otros factores, como por ejemplo la muerte de alguno de ellos, alguna enfermedad, otros a lo mejor salen del lugar, ¿no? Del lugar de estudio donde se los está observando, o sea, abandonan el lugar. Entonces, para que eso no suceda, jóvenes, ahí surgió el otro método, que es el transversal. El método transversal, jóvenes,
¿Qué es lo que básicamente va a hacer el método de investigación transversal? Por ejemplo, si quiere estudiar el desarrollo del pensamiento o cómo es la inteligencia en cada uno de estos grupos, lógicamente no va a estudiar pues desde que nacen y, y va a pasar uno, dos, no. Lo que hace el método de investigación transversal es, por ejemplo, los reúne por grupos. Aquí en este grupo va a estar los de 0 hasta 2 añitos, primer grupo. Luego forma otro grupo, niños de 2 a 7 años. Luego forman un tercer grupo, niños de 7 a 11 años. Luego forman un cuarto grupo, niños de once años a más. Profesor, ¿y luego qué hacen? Ajá, luego se me ocurre, por ejemplo, se les puede presentar problemas, ¿no? O situaciones, o incluso para que sea más comprensible todavía. Supongamos que se quiere valorar eh, cómo se desarrolla el juego. Ahí está. Miren, cómo se desarrolla el juego en cada una de estas etapas. Entonces, estos investigadores, estos investigadores ya formaron los grupos, ¿correcto? Ya formaron los grupos y en un momento determinado, ahí está la clave, ojo, en un momento determinado, específico, van a evaluar a todos estos grupos en un solo momento que ellos hayan establecido, en un solo momento, en un solo tiempo. Y a cada grupo van a observar cómo desarrollan el juego. Por ejemplo, en este grupo de 0 a 2 añitos, ¿cómo se manifiesta el juego? ¿Cómo juegan? ¿No? ¿Cómo es la forma de juego? Luego van a observar cómo es la forma de juego, cómo es la forma de jugar en el grupo de 2 hasta 7 años. Luego en el grupo 3, donde están niños de 7 a 11 años, también van a ver cómo es su forma de jugar, que lógicamente no va a ser igual al del grupo 2 ni al uno, porque son niños más grandes. Entonces, ellos van observando cómo es eh, el desarrollo del juego, cómo se da el juego en cada grupo. Y luego establecen diferencias y hacen comparaciones y sacan resultados, lógicamente. Pero la pregunta es, ¿se demoraron meses o años como el longitudinal? Lógicamente que no. Lo hicieron en un momento determinado, en un tiempo específico. ¿Ya? Estudiaron, alguien me preguntará, profesor, ¿y estudiaron a todos los grupos de las diferentes edades? Claro que sí, claro que sí, porque lo mencioné. Previamente agruparon a varios grupos, de 0 a 2 grupo uno, de 2 a 7 grupo dos, de 7 a 11 grupo 3 y de 11 a más, grupo cuatro. Y en cada grupo comenzaron a observar cómo se manifiesta el juego, cómo se da el juego, cuál es la forma de jugar de cada grupo. Entonces, chicos, ahí se ahorran bastante tiempo, recursos sobre todo, y lógicamente, pues van a obtener información actual, no conlleva mucho tiempo. Muy bien, jóvenes, entonces, eh, en la pregunta uno, lógicamente la alternativa, no se olvide, es A, ¿sí? El método longitudinal. Longitudinal. ¿Ya, jóvenes? Sí, porque ahí me está diciendo pues que investigan el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Cómo ocurre el desarrollo del lenguaje desde que nace hasta los 6 años de edad, ¿sí? Muy bien. Pregunta 97 nos dice lo siguiente. Kohler, Kohler, este autor, plantea una nueva teoría del aprendizaje. Vamos a subirlo por acá. Dice, plantea una nueva teoría del aprendizaje.
luego de sus experimentos en monos. Uno de ellos fue el brillante mono chimpancé. A ver, ¿cómo se llamó el monito que eh, hizo uso Wolfgang Kohler al tratar de investigar el tema de aprendizaje? Y aquí ponen algunos nombres curiosos, ¿no? Chita, Argos, Zeus, Simbad, Sultán. ¿Cuál será? Me están preguntando por el nombre de este monito, ¿no? De este chimpancé, con el cual trabajó Kohler. Kohler. Kohler se encontraba, lógicamente, estudiando el tema del aprendizaje y sucede lo siguiente, jóvenes, miren, para hacerlo más ilustrativo. La teoría del aprendizaje que él va a postular se llama insight. Insight es la comprensión repentina, es esa comprensión súbita y profunda que aparece ante un problema. O sea, es la respuesta, una respuesta fugaz, una respuesta que te viene en la mente de forma repentina. Como alguien dice, se te prendió el foquito. Y eso lo descubrió Kohler cuando hacía experimentos con este monito. Y de una vez damos la respuesta. Este monito, su nombre es Sultán, ¿no? Monito Sultán. En un laboratorio de investigación en las islas de Tenerife, frente a España, ahí se encontraba Kohler y puso a Sultán, aquí está Sultán, ¿no? Enjaulado. En realidad hizo varios experimentos, ¿no? Aquí vemos cajas, pero previamente también utilizó cañas, palos. Por ejemplo, previamente a las cajas lo había encerrado Sultán, lógicamente con hambre, estaba enjaulado y por la parte de afuera de la jaula había colocado un plátano, pero cerca a él había colocado, también ahí estaba la caña, el palo. Pero Sultán en un primer momento saltaba, sacaba la mano y hacía lo que hacía, no lograba alcanzar el plátano. Y como por arte de magia, de un momento, como que se le prendió el foquito, cogía el palo y pudo alcanzar el plátano. Y ya luego, posteriormente, Kohler coloca una cabeza de plátano muy alto y Kohler y el monito, lógicamente, había en esta oportunidad eh, una caja y en un primer momento Sultán intentaba saltar y no lograba llegar a la cabeza de plátano. Y luego, de forma repentina, vuelvo a repetir, como que si el foquito se le prendiera, como una especie de revelación, de iluminación, se sube sobre la caja y ya logra alcanzar. Luego, Kohler también coloca más cajas y lógicamente la cabeza incluso un poquito más alto, la cabeza de plátano, y Sultán se sube sobre una de las cajas, pero no logra alcanzar. Y nuevamente, como a especie de un relámpago, a especie de fogonazo, aparece como que una respuesta, como que se le prende el foquito. Tiene esa comprensión repentina, esa comprensión súbita, y comienza a apilar las cajas una sobre la otra. Y finalmente se sube, mire, y logra alcanzar la cabeza de plátanos. Entonces, Kohler cuando ve eso, al ver eso, se percata y dice, si un monito como Sultán tiene la capacidad de utilizar ciertos procesos cognitivos para dar solución a un problema, ¿cuánto más un ser humano? Y dicho sea de paso, esto refutó, ¿no? Contradijo de alguna manera las teorías conductistas de aquellos tiempos, que eran las teorías conductistas las que imperaban
en esos tiempos, que básicamente eran sobre estímulo-respuesta, ¿no? Donde el sujeto es, por así decirlo, alguien pasivo, que se deja simplemente impresionar por los estímulos del ambiente. O sea, los estímulos del ambiente es lo que determina la conducta del sujeto. Por ejemplo, si una persona, ¿qué decían los conductistas? Bajo este principio de estímulo-respuesta. Por ejemplo, si una persona vive en un ambiente machista, sí o sí esa persona se va a convertir en un machista. Por eso decían estímulo-respuesta. El estímulo, en este caso el ambiente, es lo que determina la conducta. Lógicamente, da a entender que el ser humano es alguien pasivo y que solamente se deja influenciar o impresionar por el estímulo que es el ambiente y eso estaría determinando su conducta. Pero con Kohler, con los estudios que hizo con Sultán, se dio cuenta que en realidad el monito, siendo un animal, hace uso de su cognición para resolver problemas, ¿no? Y él se dio cuenta que en primer momento el monito, por más que hacía cosas, de un momento a otro, como que se le prendió el foquito y miren cómo comenzó a apilar las cajas una sobre la otra y finalmente alcanzó la cabeza de plátanos. Eso se llama, jóvenes, aprendizaje, ¿no? Por insight. Esto también, jóvenes, rápidamente les comento, aparece en esta historia muy famosa de un matemático griego, ¿no? Eureka, Arquímedes, que claro, la historia cuenta que estaba intentando resolver un problema, determinar si una corona que habían hecho su rey era realmente de oro puro y que no había sido combinado con otro material. Y estaba ahí como 2, 3 días rompiéndose la cabeza, ¿no? Como intentando encontrar la solución, pero por un momento se encontraba ahí bañándose, ¿no? Y jóvenes, como por arte de magia, de un momento a otro, se le prende el foquito a Arquímedes, en pleno baño. Le aparece como iluminación divina, ¿no? Como una revelación de forma súbita, de forma repentina, incluso sin estar pensando en el problema porque se estaba bañando. Lógicamente no va a estar pensando mientras que se está bañando, pero aún bañándose y sin pensar en el problema propiamente, le vino la respuesta de un momento a otro. Y sale, pues, no todo desnudo, gritando, Eureka, 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 que en griego significa lo encontré. Profesor, ¿qué encontró? Encontró la respuesta. O sea, miren, durante 2, 3 días no había encontrado la respuesta. Se rompía la cabeza queriendo encontrar y no la encontraba. Y ahora que se estaba bañando, de un momento a otro, por arte de magia, aparece la respuesta, como una revelación. Y por eso emocionado, sale corriendo, así, en pleno baño, y gritando, Eureka, ¿no? Lo encontré. Se le prendió el foquito, se le vino la respuesta. Entonces, insight es comprensión repentina, una comprensión súbita. Jóvenes, muy bien. Entonces, hemos hecho aquí la explicación, pero solamente nos pidieron el nombre de este brillante monito, ¿no? Y ese brillante monito recibe el nombre de Sultán, ¿ya? No es ni Chita, ya no es Tarzán, por si acaso, ¿no? El nombre es Sultán, Sultán. Muy bien. Pregunta 98, jóvenes. Pregunta 98.
Nos dice, en la investigación que establece que el lenguaje termina de desarrollarse en la adolescencia, miren, lenguaje termina de desarrollarse en la adolescencia con la adquisición del lenguaje metafórico, ajá, se aplicó el método. ¿Qué método se aplicó? ¿Cómo se ha llegado a ese conocimiento de que el lenguaje termina de desarrollarse en la adolescencia cuando se adquiere el lenguaje metafórico? El lenguaje metafórico. O sea, donde la persona jóvenes, como, a ver, por ejemplo, y muchas veces, muchos de nosotros, valga la redundancia, hemos hecho uso del lenguaje metafórico, ¿no? El cual es una figura que consiste en identificar dos términos entre los cuales existe alguna semejanza o alguna relación de significado. O sea, jóvenes, en otras palabras, se usa una palabra o una frase para referirse a otra cosa, creando una imagen o un concepto que va más allá de su significado literal. Por ejemplo, ejemplo de metáforas, que ocurre, vuelvo a repetir, en la adolescencia, ¿no? En el caso de Piaget sería en etapa 4, estadio 4, ¿sí? De operaciones donde hay el desarrollo del pensamiento abstracto, abstracto. Por ejemplo, cuando escuchas decir a alguien, ¿no? El tiempo es oro, el tiempo es oro. Y tú te dices, ¿cómo el tiempo va a ser oro? Claro, pero tú sabes que tú entiendes ese mensaje, tú entiendes ese mensaje. Es un lenguaje metafórico. O sea, chicos, no hay que tomarlo literal, ¿no? Literal. El lenguaje metafórico es un lenguaje figurado, es un lenguaje figurado, simbólico, que se utiliza las metáforas como para embellecer, como para hacer más llamativo, más creativo lo que uno quiere transmitir, ¿no? Un personaje muy renombrado y bíblico que utilizaba muchas parábolas para explicar mensajes complejos y hacerlo de una forma más sencilla, más creativa, era Jesucristo. Utilizaba también parábolas, ¿no? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que el tiempo es oro, ¿a qué se refiere? Que el tiempo lógicamente se compara al oro, sugiriendo que ambos son valiosos y limitados, ¿no? Ambos son valiosos. O cuando escuches que un chico le dice, tus ojos son dos luceros, o sea, los luceros se conocen como estrellas. Sus ojos son como estrellas. Sí, literalmente no. Pero ¿por qué le dice eso? Tus ojos son como estrellas. Porque tú sabes que las estrellas tienen como característica que son brillosas y luminosas. O sea, al decirle que tus ojos son como luceros o como estrellas, le está dando a entender que sus ojos son así de brillantes y luminosos como las estrellas. O cuando escuchas por ahí y te dice, oye, había un mar de gente en aquella fiesta, un mar de gente. Entonces, no se pone a pensar. Entonces, claro, una multitud, jóvenes, una multitud se compara con un mar enfatizando la gran cantidad de personas allí presentes. Entonces, todo este lenguaje metafórico, jóvenes, presente en la adolescencia, ¿cómo, cómo se ha llegado a esa conclusión? Aquí nos pregunta por el método que se ha empleado. Y bueno, básicamente, jóvenes, aquí el método empleado am, podría incluso explicarse con el método longitudinal, ¿correcto? También con el transversal. Pero profesor, no encuentro alternativas en las respuestas
el método longitudinal y transversal. Pero ojo, ambos, tanto el longitudinal como el transversal, se encuentran dentro del método genético, jóvenes, del método genético. El método genético básicamente busca estudiar los procesos psíquicos, ¿no? Psicológicos, como el pensamiento, como el lenguaje, en este caso el lenguaje, pero, pero, cómo se manifiesta de etapa en etapa, cómo se da, cómo se da. ¿Sí? El método genético busca eso, joven, encontrar esos principios, ¿sí? Eh, quiere hacer esa descripción, principios que nos permitan describir cómo ocurre, cómo se da el lenguaje en cada etapa. En este caso, en este caso, si se dice, para que se diga que el lenguaje termina de desarrollarse en la adolescencia con la adquisición del lenguaje metafórico, o sea, para decir eso, para comentar esta afirmación, es porque lo han visto. Para hacer esta descripción han tenido que observar. Entonces, quien hace eso, jóvenes, es el método genético, el método genético. Entonces, inmediatamente también esto haría alusión a la psicología, pues, ¿no? Del desarrollo, a la psicología también llamada evolutiva, porque básicamente la psicología del desarrollo y evolutiva estudia estos procesos psíquicos, mentales, psicológicos, básicamente cómo es que se expresan en cada etapa de la vida, cómo se da el desarrollo cognitivo, afectivo, conductual en cada etapa, desde que uno nace, pasando por la infancia, por la niñez, por la adolescencia. Profesor, entonces, en ese sentido, Jean Piaget utilizó, por así decirlo también, de alguna forma el método genético o estaría incluido. Claro, porque si se dan cuenta, miren aquí, ve, comenzó a hacer una descripción de cómo es el desarrollo del pensamiento en diversas edades. Entonces, jóvenes, aquí el método aplicado, sin duda alguna, es el método genético. El método genético. En la pregunta 99, eh, nos dicen lo siguiente. La función psicológica, la función psicológica de la comprensión del lenguaje. Miren, la comprensión del lenguaje, área de Wernicke, se ubica en el lóbulo cerebral haya. Jóvenes, les había comentado anteriormente que uno de los temas fijos, por no decir que siempre viene en los exámenes, es sobre bases biológicas del comportamiento humano. Bases biológicas del comportamiento humano. Tú sabes que todo comportamiento tiene su sustrato biológico, su fundamento a nivel cerebral. En este caso, nos dice que la comprensión del lenguaje, el sustrato biológico, es decir, el sustrato cerebral, es el área de Wernicke. ¿Ya? O sea, el área de Wernicke, en otras palabras, muchachos, es el área que te permite comprender el lenguaje hablado. Cuando alguien te dice, por ejemplo, se me ocurre, oye, Pepito, ¿vas a ir a jugar el día domingo en el campeonato? Y Pepito le dice, sí, sí voy a ir. Chicos, si Pepito le responde que sí va a ir, yo les pregunto, ¿comprendió la pregunta? ¿Comprendió el lenguaje? Claro, es lógico que comprendió el lenguaje. Ya, el área de Wernicke es la responsable de esa comprensión. El área de Wernicke, ¿ya? Que recibe su nombre Wernicke en honor a su descubridor, ¿no? Su apellido es Wernicke, nombre es Carl Wernicke. Pero la pregunta aquí es que el área de Wernicke que me permite comprender el lenguaje hablado, ¿en qué lóbulo cerebral se ubica? Y jóvenes, se ubica en el lóbulo temporal, ¿ya? No te olvides, por favor.
en el lóbulo temporal. Incluso miren, aquí para ayudarte he colocado este esquema y vamos a ver, jóvenes, miren, aquí están todos los lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital, ¿no? Incluso hay un quinto, que es el lóbulo insular, que está como que metido, el lóbulo insular. Jóvenes, estaría como una forma más interna. Esto es más externo, ¿no? Es en la corteza. Ahí está el lóbulo frontal, temporal. Y jóvenes, en realidad, casi siempre lo que preguntan son las áreas del lenguaje que se encuentra en cada lóbulo. Si aquí ubicamos rápidamente, miren, el área de Wernicke está en el lóbulo temporal. Aquí, mírenme, en rojito. Miren acá. Claro, aquí todo el lóbulo temporal está de marrón, pero aquí en rojito dice área de Wernicke. Se encarga de la comprensión del lenguaje expresivo. ¿Ya? No te olvides. Está en el lóbulo temporal, temporal. Algunos se confunden con el área de Broca. El área de Broca, jóvenes, está en el lóbulo frontal, que está aquí, ve, toda la región celeste. El lóbulo frontal. ¿Y de qué se encarga el área de Broca? Del lenguaje expresivo. En este caso, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, que estoy articulando palabras, está súper activado el área de Broca. Claro, porque es lo que me permite articular las palabras y, lógicamente, expresar. Y un dato más. No te olvides que el área de Broca, el área de Wernicke, correcto, todas las áreas del lenguaje verbal están en el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo es el hemisferio del lenguaje verbal. No te confundas porque el hemisferio derecho es del lenguaje no verbal. Cuando una persona habla con la otra, no solamente escucha lo que está diciendo, sino se fija en su mirada, en su postura, en su tono de voz. ¿Y eso cómo se llama? Lenguaje no verbal. ¿Y quién detecta eso? De cómo te está mirando la persona, de cómo es su tono de voz, de cómo es su postura. Ese es el hemisferio cerebral derecho. Derecho. El derecho es el especialista y se activa para detectar cómo es el lenguaje no verbal de tu interlocutor. Pero el verbal de palabras, es el hemisferio izquierdo. ¿Ya, jóvenes? Ahí empleo un poquito más para que obtengas más conocimiento. Pero bien, entonces la respuesta aquí es lóbulo cerebral temporal, ¿ya? El área de Wernicke se encuentra en el temporal, temporal. Y por último, jóvenes, y terminamos, otra pregunta más sobre bases biológicas. Miren lo que nos están diciendo. El centro nervioso de la sensación de gusto, es decir, dulce, el ácido, salado, amargo. ¿Qué lóbulo se encarga de procesar todo esto, jóvenes? De lo dulce, del ácido, del salado, del amargo, ¿ya? Todas estas modalidades sensoriales que pertenecen lógicamente al sentido del gusto. ¿Cuál es el lóbulo el encargado de procesar esta información? El temporal, el parietal, sistema límbico, el occipital, el hipotálamo. ¿Cuál sería, jóvenes, de todos ellos? Lógicamente muchos me dirán que es el lóbulo parietal, ¿correcto? Ahora, jóvenes, presta atención a lo que te voy a comentar. Si bien es cierto, el lóbulo parietal juega un papel crucial, fundamental en el procesamiento de la información sensorial, incluyendo el gusto, porque básicamente tú sabrás que en el temporal, perdón, en el parietal, en el lóbulo parietal, está el área somatosensorial, el cual es un área básicamente que procesa las sensaciones de la piel, todo lo que es piel, dolor, temperatura, ¿correcto, jóvenes? Se procesa en el área somatosensorial que está en el lóbulo parietal, pero además también va a procesar información del sentido del gusto.
Ahora, escucha lo que te voy a decir. Si bien el lóbulo parietal no es el área primaria del gusto, ¿ya? Porque, jóvenes, eh, el área primaria del gusto se ubica principalmente, escuchen bien, en la ínsula, en ese quinto lóbulo que está bien metido entre el temporal y el frontal, en el lóbulo de la ínsula y también en el lóbulo frontal. Ahí se encuentra, ahí se encuentra principalmente el área primaria del gusto. Ahí es lo primario. Ahora, el lóbulo parietal ayuda, escuchen bien, el lóbulo parietal ayuda a integrar, profe, ¿y qué integra? Va a integrar la información gustativa, pero con otras sensaciones, como el tacto, por ejemplo. A ver, va a integrar la información del gusto, ¿sí? Del gusto, pero lo va a integrar con otros sentidos, el tacto, el olfato. ¿Cómo así? Por ejemplo, eh, cuando la persona ingiere comida en la boca, ¿no? Al ingerir comida en la boca, eh, y además, por ejemplo, y es más, me atrevo a decir desde que el momento cuando va a ingresar la comida a la boca, también va a utilizar el olfato, ¿correcto? ¿No? Va a oler y luego ingresa a la boca, va a tener contacto con el tacto, porque es piel, en la lengua también hay piel. Entonces, de eso se encarga más el parietal, jóvenes, de integrar eh, las sensaciones, la información del gusto, lo salado, lo amargo, lo dulce, pero lo va a unir, lo va a integrar con otros sentidos, como el tacto, incluso el olfato. ¿Y para qué, profe, lo integra? Allá, para crear, escuchen bien, para crear una experiencia sensorial más completa y más consciente. Entonces, hay una experiencia más, como que más viva, más completa. En el sentido, jóvenes, que claro, por ejemplo, que hay un plato de ceviche y incluso no solamente te vas a acordar o no solamente vas a recordar de que si ese ceviche que comiste estuvo muy picante o poco picante, no, sino incluso te vas a recordar del aroma y de la sensación que generó el picante en tu piel, en el tacto. Entonces, esa experiencia gustativa va a ser más completa. ¿Por qué es más completa? ¿Por qué es más significativa? ¿Y por qué es más consciente? Porque está unida, porque está integrada a otros sentidos. Al olfato, cuando oliste el ceviche y cuando el pescadito con el limón y todo tuvo contacto con tu lengua, con la piel. Entonces la experiencia es más completa, pues jóvenes. Ya de eso se encarga básicamente el parietal, de hacer esa integración entre el sentido del gusto, lo va a integrar también con el olfato y con el tacto incluso. Básicamente eso hace jóvenes, el parietal. Integra, integra la sensación del gusto con otras sensaciones, olfato y tacto. Pero repito, quien procesa en un primer momento las características del dulce, lo amargo y todo eso, lo salado, están en el área primaria del gusto, que está en el lóbulo insular y en el frontal. Pero también, lógicamente, interviene el parietal, ¿ya? Pero el parietal, no te olvides, interviene para integrar, para asociar ese sentido del gusto con otros sentidos, como el tacto y el olfato. Entonces, aquí alguien puede decir, profesor, pero
Si el área primaria es el frontal, entonces busca, no hay frontal, profesor. Pero ¿qué sí hay? Parietal. Entonces, aquí lo han colocado el parietal. Y claro, el parietal también interviene, pero su función principal es integrar, no te olvides, ¿ya? Básicamente es integrar esas sensaciones con otros sentidos. Por lo tanto, la respuesta alternativa B. Jóvenes, esto, toda esta explicación está quedando grabado. No te olvides, si eres nuevo, suscribirte, comentar, darle like. Y jóvenes, lo que les comenté al inicio, recuerden siempre esto. Primero es la acción, luego el estado de ánimo. No puedes creer o pensar que para estudiar tienes que estar motivado, inspirado, tienes que estar con ganas. No, no. Porque eso no funciona así, chicos. Hay estudiantes que han pasado semanas, meses, esperando que venga ese hálito, esas ganas, esa inspiración, y nunca viene, y nunca viene, y ya pasó tiempo. Entonces, primero es la acción, muchachos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.